Continuamos en el Congreso Latinoamericano de Telecomunicaciones 2021. Gracias por su presencia. Tenemos un programa extraordinario. El panel anterior fue realmente notable y el que viene es exactamente de la misma dimensión. ¿De qué hablamos cuando hablamos de regular Internet? Es un panel que modera nuestro querido amigo Óscar Robles Garay, CEO de LACNIC, Brian Guzmán, encargado del Departamento de Regulación del Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones, Miguel Calderón, director de Estrategia y Posicionamiento de Políticas Públicas en Telefónica Hispam, Miguel Aces Aviña, gerente de Políticas Públicas y Asuntos Gubernamentales de Google México, Paula Martins, líder de incidencia política en derechos humanos de la Asociación para el Progreso de las Comunicaciones, y Rodrigo de la Parra, vicepresidente para América Latina y el Caribe de ICANN y director general de la oficina regional LAC. Carolina Aguirre, investigadora senior del Centro de Cooperación Global, Investigación GCR 21 de la Universidad Duisburg-Essen. Óscar Robles, querido amigo, la pantalla es tuya para ti y tu equipo de colaboradores y analistas. Gracias. Muchas gracias, Jorge. Fernando, un gusto saludarte. Espero que pronto sea presencial. Buenos días a todos. Quiero primero que nada darle la bienvenida a nuestro grupo de panelistas y expertos que nos acompañan, extraordinarios todos ellos, y quiero agradecerles su participación de manera anticipada en esta mesa. Ya Jorge Fernando nos hizo el favor de presentarlos. Solamente una precisión: es Carolina Aguirre. Bueno, pues es un gusto saludarlos a todos y un placer compartir esta mesa con todos ustedes. Internet nació de manera abierta, sin una autoridad central que estableciera o determinara quién podía conectarse o qué modelo de negocio podría utilizarse. Esto ha promovido su flexibilidad, no solamente en cuanto a modelos de negocio que tenían que prevalecer en sus etapas más iniciales, sino también en cuanto a protocolos, estándares, aplicaciones y tecnologías que pudieron haber surgido eventualmente, algunas florecido y algunas desaparecido inclusive. Con todo ello tenemos este Internet que ha evolucionado durante 50 años de manera espectacular, ya sea para ser una herramienta de desarrollo social y económico, sino también para ser una plataforma de innovación para diferentes aspectos, pero primordialmente productivos, económicos y de entretenimiento. Sin embargo, también es habitual que escuchamos iniciativas de ley con el ánimo de establecer criterios regulatorios a ciertas aplicaciones o a ciertas empresas o a individuos, los cuales estas iniciativas de ley tienen un impacto inadvertido contra la forma en que Internet ha funcionado, y que de alguna manera creemos que pueden impactar la manera en que Internet puede atender todos estos desafíos en los próximos años. Entonces dirijo mi primera pregunta precisamente a Carolina Aguirre. Si el Internet floreció de esta forma abierta, con la ausencia de esta regulación, ¿qué nos hace pensar que necesitaremos alguna regulación o dicha regulación en el futuro? Adelante, Caro. Muchas gracias. Es un placer estar compartiendo este espacio con todos ustedes y reflexionar sobre un tema que es central en la discusión, digamos, del corazón de lo que es el ecosistema digital. Y empiezo diciendo esto del corazón porque hablamos de esto, del ecosistema digital hoy en día. A través de Internet se está escondiendo, digamos, dentro del concepto de lo digital, digamos, cuál es la columna vertebral que está articulando, digamos, esta intercomunicación de redes, de distintos sistemas autónomos, algo que considero que de alguna forma se ha ido invisibilizando en un discurso público más generalizado, en la prensa, y que a veces cuando decimos, bueno, hay que regular Internet, o Internet funciona mal, en realidad estamos hablando, se toman partes por el todo, se toman sobre todo capas superiores de Internet, o de lo que podemos llamar, en realidad, de forma, digamos, laica, por decirlo de alguna forma, la capa de, digamos, de contenidos, ¿no? Y la capa de datos superiores de Internet. Y estas confusiones, esta cierta invisibilidad que tiene la infraestructura de Internet, porque damos por sentado que está, así como cuando prendemos el botón de la luz en una habitación y vamos a suponer que se prende, que la Internet se va a activar cuando nosotros nos conectamos, hace que de alguna medida
sea necesario volver a retomar algunos principios y visibilizar esos principios y esa forma que tiene Internet de operar, de permitiendo lo que señalabas tú, Oscar, al principio, digamos, ser una plataforma de innovación. Es cierto, digamos, que cuando uno examina, digamos, otras tecnologías de propósito general, en su evolución histórica, digamos, y siendo que Internet, o sea, el protocolo TCP/IP y la suite de protocolos fundamentales en torno al TCP/IP ya tienen medio siglo, que estas tecnologías suelen tener una fase, digamos, inicial, digamos, de muchísima expansión en un ambiente desregulado y que luego, digamos, empiezan a, vía algunos mecanismos a generarse patrones y unas formas predecibles del comportamiento, digamos, de los actores, de las instituciones y en este caso de los actores involucrados en el desarrollo de las redes. Y esto lo hemos visto, digamos, en la evolución, digamos, de los procesos de estandarización, y no hay que olvidar que esos procesos de estandarización y esas formas de trabajar en hacer que la Internet funcione es de alguna forma una manera de regular, ¿no? O sea, es una forma de regular que no tiene que ver necesariamente con un actor estatal llamado ente regulatorio interviniendo sobre ese espacio. Pero vemos, digamos, en una historia, digamos, comparada con otras tecnologías, que hay una suerte, digamos, de aproximación a una regulación estatal cuando algunas tecnologías ya maduran. El caso es que, digamos, Internet todavía es una tecnología en expansión, es una tecnología, digamos, que está permitiendo, digamos, seguir haciendo evolucionar muchísimas aplicaciones y generando innovaciones en las capas superiores y en las capas inferiores y más bajas, digamos, a nivel de, digamos, de la infraestructura y la conectividad, ¿no? Pero en buena medida uno de los temas que estamos viendo, digamos, es una discusión, digamos, un desfase de regular Internet tomando una parte por el todo. Cuando digo esto, lo digo en relación a que estamos viendo, digamos, que los intentos por regular lo que se llama Internet tienen que ver con intervenir sobre esta provocación que Oscar hacía al principio, a mi juicio, de plataformas, digamos, que algún Estado considera, digamos, nocivas o que tienen los contenidos que circulan sobre esas plataformas o aplicaciones, contenidos perniciosos, nocivos, etcétera, para la sociedad. Ese, por ejemplo, es un abordaje. Y otro problema, digamos, que está fuertemente vinculado con la discusión sobre regular Internet hoy en día o no, tiene que ver con que muchas veces se toman, cuando decimos la parte por el todo, también se toman actores corporativos muy relevantes en el ámbito de los contenidos, sobre todo de Internet, como si eso fuera Internet. Entonces, ahí es donde empezamos a tener un poco una discusión que empieza, digamos, a quedar, digamos, disociada de esta idea que a mí me parece fundamental seguir manteniendo cuando queremos abordar un espacio, digamos, de reflexión sobre cómo gobernar estos temas, y sigue siendo el ámbito, digamos, de pensar en una Internet en capas o un entorno, digamos, de conectividad en capas, donde tenemos mecanismos y actores y temas y problemáticas de capas de infraestructuras, de capas lógicas y de capas de contenidos, si bien, y el desafío es la transversalidad, digamos, la verticalidad de estos temas están hoy atravesando todo esto, y en definitiva porque también es mucho más difícil empezar a separar en muchas instancias actores de las capas superiores que intervienen en capas inferiores, es decir, podemos tener empresas que antes eran puramente del espacio de contenidos, ahora interviniendo en espacios de infraestructura y desplegando su propia infraestructura de redes, de cables submarinos, etcétera, y viceversa. Entonces, empresas propiamente del ámbito de la infraestructura de las telecomunicaciones pasando a ese lugar. Entonces, me parece que es fundamental seguir pensando, digamos, en que no hemos llegado a una discusión de madurez suficiente en nuestras sociedades, no solo en América Latina, creo que a nivel global, en términos de entender qué significa Internet y regular Internet en un ecosistema, digamos, que es convergente, pero que a su vez, digamos, tiene características distintas, y que regular en el sentido tradicional un espacio de, digamos,
manteniendo la pureza, digamos, del término original y una definición estricta de gobernanza de Internet, digamos, tiene que volver, digamos, a retomarse en una discusión muy seria sobre los impactos futuros que tiene. Muchas gracias, Caro. Retomo un aspecto clave en lo que mencionas, que los temas regulatorios de pronto surgen de manera natural cuando las tecnologías maduran. Y justamente esta es la gran pregunta. Si todas estas regulaciones han llegado en un momento de madurez tecnológica o fue demasiado prematuro, ¿no? Y aprovecho ahora para preguntarle a Miguel Calderón. Parecería que muy pronto en esa etapa del despliegue de Internet los gobiernos se inclinaron por un solo modelo de negocio único y establecieron regulaciones en consecuencia de dicho modelo, que en ocasiones parecen onerosas para los incumbentes y prohibitivas para nuevos entrantes. ¿Cómo pueden los gobiernos promover modelos disruptivos de negocios basados en Internet con todo este contexto? Adelante, Miguel. Gracias, Oscar, y gracias a los organizadores. Me siento muy honrado de estar en este panel con todos ustedes. Yo creo que la primera pregunta es ¿por qué a los gobiernos les debería de interesar que promover estos modelos innovadores de Internet y por qué les debería de interesar que creciera el mercado de Internet y el mercado de la economía digital que le llamamos nosotros en su conjunto? Yo creo que el primer punto es, uno, me parece que la economía digital va a ser la palanca que saque a nuestra región de la crisis económica en la que estamos debido a la pandemia. Y por eso es importante. De acuerdo al Boston Consulting Group, por ejemplo, la contribución de la economía digital en los países desarrollados es 16% del PIB, mientras que en nuestra región es mucho menos que eso. Ha habido en este foro, lo hemos visto, todas las pláticas que se han dado de cómo la economía digital contribuye al PIB, 10% un aumento en la penetración de la banda ancha te da un incremento de 3.19% del PIB, un incremento en la productividad, un incremento en los empleos. Entonces, ¿cómo estamos las empresas? Pues las empresas, si bien usamos el Internet, el 90% de las grandes empresas usan el Internet, pero lo usan no de una manera más eficiente, no están integrados en las cadenas productivas de valor. Por ejemplo, en Latinoamérica, Brasil es el país que está más integrado en sus cadenas productivas con Internet, el 66%, pero países como México apenas tienen por encima del 13%. Y eso estoy hablando de las grandes empresas. ¿Qué empresas usan canales digitales de Internet? Pues muy poco, del 38% en Colombia a un poquito más del 8% en México y Perú. Y si viéramos las pymes, pues las pymes están peor todavía. Las pymes, su productividad, que a nivel global es equivalente al 23% de las grandes empresas, en la región es solamente el 6%. Entonces, tenemos que, como sector productivo, utilizar el Internet y eso va a ser una palanca. Ahora, ¿qué pueden hacer los gobiernos para favorecer eso? Y yo lo he tratado de resumir en 5 puntos que me parecen muy importantes. El primero, y que en el foro se ha discutido a la saciedad, es promover la conectividad universal, hacer que el pastel sea más grande. Y aquí, pues, las cifras, nos decía Lucas en el panel anterior, que solamente el 50% de los usuarios están conectados a Internet. Yo viendo para esta presentación otros datos, veo que hay algunos que dicen que hasta el 70%, en fin, sí hay un campo para crecer. También, ¿para qué lo usamos? Pues lo usamos básicamente para redes sociales, no lo estamos utilizando para aumentar nuestra productividad, para temas educativos, etcétera. La cantidad de gigabits que usamos por usuario sigue siendo muy baja comparada con países desarrollados y por lo tanto hay que promover el crecimiento de ese mercado. ¿Y cómo se promueve ese mercado? Pues primero quitándole barreras al crecimiento de ese mercado y también se ha hablado en este foro, el costo del espectro es un tema importantísimo que tenemos que solucionar. Un reconocimiento al IFETEL de la iniciativa que mandó al Senado, pero es un tema de la región. En Colombia estamos a punto de renovar espectro a costos muy altos. En otros países también se están hablando de costos muy, muy altos, que eso va en detrimento
de la expansión del ecosistema digital y también el tema de los permisos. Si no tenemos permisos para desplegar infraestructura, pues no vamos a poder generar este crecimiento. Ahora bien, el segundo punto es cómo la regulación y cómo los gobiernos a través de la regulación pueden ayudar o impedir este crecimiento de este mercado. Y antes de hablar de la regulación, yo hablaría de la desregulación, porque lo acabas de decir perfectamente, Oscar. La regulación puede estar en detrimento de ese crecimiento y hay mucho de los negocios tradicionales que se quieren digitalizar, que quieren entrar a este mundo, pero siguen arrastrando esa regulación anterior. O sea, no queremos regular a Uber, queremos regular a los taxis. Y existen estos desequilibrios ya porque los marcos normativos, los marcos regulatorios ya fueron superados por la evolución tecnológica. Y te pongo dos ejemplos. El streaming contra la TV de paga. ¿Son dos servicios distintos o son servicios sustitutos? La TV de paga está fuertemente regulada, el streaming prácticamente no está regulado. Pero ¿qué crees? Hay estudios que están diciendo que los que tienen streaming están cortando su servicio de TV de paga, los que le llaman los cord cutters, y este incremento es exponencial de que están dejando de usar TV de paga para irse exclusivamente al streaming. Otro ejemplo, los SMS y el texting. SMS es un servicio de mensajes cortos de texto que está duramente regulado, que tiene que competir contra servicios de WhatsApp que no tienen ninguna regulación. Y estas regulaciones dan ventajas competitivas que podrían llegar a ser injustas para nuevos agentes, para nuevas empresas que quisieran entrar al mundo digital. También ya se habló en este foro el tema de los impuestos. Yo creo que todas las empresas tienen que contribuir a pagar impuestos. No debería de haber impuestos especiales, pero todos deberíamos de contribuir a la economía del país. Y yo creo que en esto hubo un foro también ya pasado que se discutió mucho, pero eso es un tema otro ejemplo de cómo una regulación asimétrica pues hace más difícil. Tercer tema para lograr esta promoción de los nuevos modelos, certidumbre jurídica. El marco regulatorio debe ser estable y predecible en el tiempo para fomentar la inversión. Muchas de estas inversiones, su retorno puede tardar décadas en llegar y por lo tanto tenemos que tener cierta predictibilidad. Tenemos que fomentar la innovación, pero tenemos también que promover la competencia. Todo tipo de monopolio es contrario a la innovación. Todo tipo de concentración de mercado afecta a la competencia y afecta en el largo plazo al sector a la economía digital. Y aquí pues hay una gran discusión a nivel mundial. Se dice, hoy hay un pequeño número de plataformas que controlan, que son los cuellos de botella, que controlan muchas de las ventas de miles de pequeñas empresas que quieren utilizar estos canales de Internet para vender sus productos. Y tenemos que revisar si se debe de existir alguna regulación o no. Hay una discusión en Europa que creo que todos los países debemos de seguir, que es la del Digital Market Act, donde hay una discusión si esa regulación tiene que ser ex ante, ex post, si tiene que ser para todos, si solamente se tiene que regular a los grandotes. Creo que todo eso está en discusión y se debe de ver. Hay que proteger al consumidor y voy a hablar de eso un poquito después en lo que llamamos confianza digital. Hay que gozar de cierta flexibilidad. Estas regulaciones, yo coincido con Cristina, estamos todos construyendo esto y tampoco sobreregular es muy malo. Estos esquemas de sandbox regulatorio que ya se están estableciendo me parecen que es una forma adecuada de ir avanzando. Se debe de quedar claro el papel de cada uno de los reguladores, cada uno de los agentes implicados para evitar que se solapen responsabilidades, para evitar las dobles o triples ventanillas. Aquí en México ha sido muy discutido el tema de quién tiene que regular esto, si es la COFESE, si es el IFETEL, y hay pros y cons de los dos lados, pero es una discusión que al final las empresas tienen que acabar con 2 o 3 reguladores que están viendo su negocio. Obviamente tendría que haber un plan, una estrategia digital para fomentar esto. El cuarto tema que hablábamos, la confianza digital. La moneda de cambio del ecosistema digital son los datos. Y si no hay una confianza de la gente, de la población, del mercado,
para que esos datos, para que ese mercado funcione, vamos a acabar todo. Y aquí hay 3 temas que nos preocupan. Primero, el tema de la ciberseguridad. Los temas de ciberseguridad en la región aumentaron en 50% en la región por la pandemia. Aquí hay una serie de recomendaciones de la OEA que no todos los países han seguido, no todos los países hemos firmado el convenio de Budapest, no todos los países tenemos una estrategia de ciberseguridad clara, no todos los países tenemos un responsable, un agente, una agencia que vea estos. Hay muchos, seguimos viendo varios enfoques regionales y no globales, y también seguimos regulando al que podemos regular y no vemos este escenario horizontal donde cada eslabón de la cadena tiene un pedazo de la responsabilidad en el tema de la ciberseguridad. Si solamente regulamos a los que podemos regular, no vamos a ayudar a la ciberseguridad. Segundo tema, el manejo ético de los datos y de los algoritmos. Tenemos que hacer, los datos son del usuario, no son de las empresas. Y por lo tanto tenemos que ver que haya un consentimiento del usuario como el eje fundamental y tenemos que evitar que haya discriminaciones con esos algoritmos. Tercer tema, en este tema de la confianza digital, pues la desinformación, la opacidad en las transacciones, que los clientes sepan quiénes son los vendedores reales, qué productos tienen, si le están vendiendo algo que es legal, peligroso, falsificado, ilegal, que si nos quitan, si hay supresión de contenidos, también sepamos por qué hubo esa supresión de contenidos, si hay propagación viral de contenidos ilícitos o falsos, que también tengamos los mecanismos, los usuarios de verlo. Y también aquí, al igual en Europa, hubo toda una discusión de la privacidad y la protección de datos, el GDPR, que todos los países prácticamente lo han seguido. Y ahorita está la discusión del Digital Service Act, que lo que busca es precisamente empoderar al usuario en esas decisiones de contenidos, de información, de transparencia. El quinto y último, y ya con esto acabo, es el gobierno tiene que empezar, el buen juez por su casa empieza, y el gobierno tiene que empezar él siendo un buen usuario, un buen prosumidor de servicios del ecosistema digital. Hay un índice que se le llama el E-Government Development Index de la ONU, donde los países de la región estamos en 6.4 en promedio, hay algunos que sobresalen, Uruguay, Argentina y Chile, pero en general estamos por debajo de países desarrollados como en Europa. Los gobiernos latinoamericanos han digitalizado muy bien el pago de impuestos y el pago de servicios, pero no así los servicios a la ciudadanía. Por ejemplo, si alguien quiere obtener una licencia, un certificado, un permiso, pues ahí sí los porcentajes de bateo son muy bajos. ¿Qué tenemos que hacer? Pues el gobierno tiene que utilizar, ser un actor de estos servicios de tecnología a través de sistemas transparentes, sistemas electrónicos de compra, tiene que utilizar los servicios de cloud, de inteligencia artificial, en fin, todas las herramientas que están ahí, pues el gobierno debería ser el primero en usarlas de manera ética, de manera responsable, establecer estándares abiertos, y bueno, y luego ya habrá una serie de regulaciones específicas que se tienen que establecer, por ejemplo, la más importante, el libre flujo transfronterizo de datos, es decir, que los centros de datos puedan estar ubicados en diferentes partes. El tema de las certificaciones es muy importante. Me quedo con estas 5 ideas entonces: promover la conectividad, dar certidumbre, de regular los servicios tradicionales, fortalecer la confianza digital y empezar por su propia casa. Muchas gracias, Miguel. Muy interesantes los 5 puntos que mencionas y muy interesante ver justamente que el Internet puede ser un instrumento para los estados para esta recuperación económica durante esta situación. Durante algunos años se ha clamado por no regular el mercado o la industria de Internet. Después, algunas de estas mismas empresas llaman al gobierno a regular Internet, ya sea por temas de neutralidad, por temas de competencia, por temas de privacidad, por moderación de contenidos, por seguridad y un largo etcétera. Claro está que, como decía Miguel, se requiere un sistema de contratación que dé garantías a las partes y generar un Estado de Derecho sólido. Pero más allá de dichas bases, Manuel, te hago a ti la pregunta: ¿existe regulación necesaria
para los servicios brindados sobre Internet y en caso de que la existiera, ¿cuál sería dicha regulación? Muchas gracias, Oscar, primeramente por la pregunta y también al Congreso. Gracias por la invitación. Yo empezaría con una respuesta corta. Es que la regulación sería necesaria, depende. Donde existan retos o problemas fehacientes y objetivamente demostrados que puedan resolverse con regulación, una vez que se han intentado otros enfoques no regulatorios primeramente. Y permíteme enfatizar algunos puntos para extender un poco mi respuesta. Desde Google sí creemos en la regulación, siempre y cuando sea regulación inteligente, porque de hecho es un poquito, digamos, erróneo o un poquito misleading pensar que Internet surgió como un salvaje oeste sin regulación, ¿no? Es decir, como tú lo comentabas, Internet pues es básicamente una red de redes abierta donde los servicios comenzaron a surgir en base a innovaciones, en base a nuevas ideas que se iban probando, pero finalmente surgían en territorios concretos con jurisdicciones y con leyes generales específicas o específicas que ya existían propiamente en esos países y en donde en muchos casos la conducta era finalmente lo que estaba regulado y no tanto el medio comisivo, ¿no? Es decir, posiblemente podíamos pensar en que ya existía el fraude antes de que existiera el fraude por Internet o el phishing, ¿no? Entonces, y de esta manera lo que hemos visto es que con los años las leyes han comenzado a evolucionar y han comenzado a adaptar diversos aspectos que son necesarios para enfatizar algunos aspectos relevantes o para resolver algunos retos que se han ido detectando conforme Internet evoluciona en los 50 años que tiene de existir. Al día de hoy las empresas, cuando vamos a un país y abrimos alguna oficina o operamos en algún país, aunque no haya una oficina de por medio, digamos, intentamos cumplir con todas las leyes que apliquen para el lugar donde operamos. Y lo que nos vamos topando es que nos vamos con distintas realidades jurídicas y distintos escenarios, y lo que hacemos es que tratamos de implementar estas nuevas realidades y las implementamos, digamos, en los estándares o en las políticas que tenemos para poder operar nuestros servicios. Y la realidad es que esto lo que termina logrando es que nos incrementa la base, nos incrementa el estándar de cómo estamos ofreciendo un servicio en particular. Y aquí hay una razón importante que nos permite también tener mucho mayor coherencia global. Finalmente, si Internet es una red de redes global, interconectada e interoperable, lo que nosotros también estamos construyendo son servicios y productos que están pensados para que sean para todos y por ende tienen que ser escalables para operar a una escala global por completo. Entonces, el gran reto que nos topamos viene cuando nos comenzamos a topar con leyes demasiado específicas que surgen desde lo local y que no están considerando cuál es la realidad de los servicios que están operando a nivel global. Y como ejemplo, es decir, cuando ustedes ven YouTube, el YouTube que ustedes están viendo en Argentina es el mismo que ustedes están viendo en México. El servicio y digamos, la configuración del producto es básicamente la misma. Pero ¿qué pasa cuando llegamos y tenemos que operar con alguna ley local? Es ahí cuando entramos a las complejidades con las que nos topamos en distintas jurisdicciones. Y lo que nosotros queremos es evitar este tipo de discrepancias, precisamente para evitar también a que no se contribuya a la balcanización de Internet y a la fragmentación y a tener distintos escenarios que son complejos de operar. Piensen ustedes el caso de Israel o de Colombia, países donde es bien común que surjan startups. Finalmente, lo que sucede cuando se crea una startup se crea pensando en un mercado global, porque los mercados locales posiblemente a lo mejor son demasiado pequeños como para poder darle escalabilidad a este nuevo emprendimiento. Y lo que se está haciendo es tal cual, pensando en que estos sean consistentes de manera global y que operen para encontrar distintos mercados en muchos países. Y ahora, Internet como tal no significa, como lo comenté, que sea un espacio que no esté regulado. Hay muchas leyes que se han estado adaptando y creando en los últimos años y que han permitido que Internet funcione y que florezca y que sea lo que es hoy al día de hoy, ¿no? Las actualizaciones en leyes de privacidad, en leyes de competencia, en leyes de limitación de responsabilidad de intermediarios, de protección del derecho de autor, son tan solo algunos ejemplos que desde la época de los 90, pasando por los 2000, se han ido consolidando y que nos han dado mucho mayor certeza para impulsar el ecosistema digital. Finalmente, estamos conscientes las empresas globales como Google, que es la que yo represento, que ofrecemos nuevos productos, nuevas innovaciones, pueden venir nuevas ideas también, y lo que queremos es, finalmente, si estas logran cambiar la vida de los usuarios digitales o crean algún reto tecnológico, porque pues es atinado pensar en que nuevas tecnologías pueden también venir aparejadas con nuevos retos tecnológicos, sí es pertinente que se actualicen las regulaciones, pero que se haga de una manera inteligente, en donde primeramente no se rompa el principio de innovación con el cual fue pensado Internet. Ustedes piensen que Internet, cuando las distintas redes se iban interconectando,
pues básicamente se dejaba que la inteligencia y el surgimiento de nuevas ideas estuviera en la orilla, en los bordes de esta red, y pensar en que ahora como tú lo comentabas, en que ahora los gobiernos están a veces pensando en una lógica primero de otorgar permisos o licencias de una manera de abajo hacia arriba, con licencias para operar, y pienso en varias iniciativas para el caso de México, que es el que me toca ver, donde se está pensando en que los servicios UTT tengan que pedir ciertos permisos para poder operar en un país. Este tipo de ideas y de leyes lo que están haciendo es que crean fricciones. Sí, exactamente. Por ahí se metió la traducción en inglés. Exactamente, la traducción. Que se resolvió. Adelante, Manuel. Sí. Sí, exactamente. Entonces, bueno, pensar en que la última cifra que vi de cuántos nombres de dominio hay registrados al día de hoy son 370 millones de nombres de dominio, y estos potencialmente podrían ser el nuevo Google, el nuevo Facebook, el nuevo Twitter, la nueva plataforma. Es decir, finalmente, cuando alguien desea ofrecer una innovación, un servicio en Internet, lo que requiere es simplemente tener un proveedor de hosting para poder tener direcciones IP con las cuales estar visible en Internet y anunciarte a través de un nombre de dominio, y con eso puedes crear una nueva innovación. Y la misma OCDE en sus documentos recomienda evitar el enfoque de regular primero y preguntar después. Y es por eso que nosotros creemos que cuando ya se detecta algún reto que sí hay que resolver en el mercado o que sí hay que atacar por alguna particularidad, bueno, pensemos en el concepto de regulación inteligente o Smart Regulation, y tenemos un blog muy interesante que escribió Ken Walker, nuestro vicepresidente global para asuntos internacionales, donde habla precisamente de la Smart Regulation y las buenas prácticas regulatorias en el entorno digital. Y les permito nomás mencionar rápidamente algunos puntos, que es determinar si primeramente es necesario actuar. Cuando ya se tienen pruebas fehacientes y casos sustanciales de que existe un reto que hay que resolver y que la única forma en la cual se puede resolver es a través de regulación. Es decir, evitar el impulso de regular por regular cuando no hay datos o cuando no hay un caso concreto. Y aquí, perdonen que nuevamente menciono un caso de México, pero tuvimos la aprobación de impuestos digitales hace 2 años y la aprobación de una sanción de bloqueo cuando no se cumple con normas fiscales para el caso de México. Entonces, la pregunta que yo me hago es, ¿era necesario establecer esa sanción de un bloqueo, de ordenar el bloqueo de las plataformas cuando no hayan cumplido con las disposiciones fiscales, cuando no se ha comprobado hasta el día de hoy que las plataformas no estén cumpliendo, digamos, con estas disposiciones, y cuando se ha visto que la recaudación se ha incrementado más de lo que se pensaba? Y hay también otros ejemplos puntuales que les podría hablar, pero pues que básicamente la idea es simplemente cuando existe algún caso puntual y se tienen ahora sí que los pelos de la burra en la mano completamente comprobables, es cuando posiblemente sea necesario poner este tipo de regulaciones. También, como lo comentaba, hay otros enfoques antes a los regulatorios, como la autorregulación, la corregulación o los sandboxes regulatorios que comentaba Miguel, que precisamente permiten tener estos espacios de regulación experimental y poder experimentar y tener ahora sí que datos conscientes, digamos, hacer pilotos para ver qué tan factible es escalar estas regulaciones a nivel más allá de un experimento. Ahora también, como lo comentaba, considerar la coherencia global de las regulaciones es bien complejo cuando en un país tienes una ley muy específica que es totalmente distinta a la del país vecino por completo. También tener, por ejemplo, casos de análisis de impacto regulatorio. Muchas veces se escriben las leyes sin pensar en el impacto regulatorio o sin tener periodos de comentarios que al menos sean de 60 días para poder dar una opinión como sociedad sobre cuál va a ser el impacto de esto. También evitar un poco las dobles ventanillas, lo comentó Miguel, pero lo vemos muchas veces en estos casos. Hace falta tener lugares específicos con lo cual tengamos interlocución con el creador de políticas públicas para poder hablar sobre estas regulaciones. Y finalmente, comentabas tú, Oscar, la pregunta de qué regulaciones son necesarias. Yo diría, al menos para el caso de México, que es el que conozco, y bueno, también puede ser una buena práctica, de hecho, para toda la región inclusive, considerar el Tratado de Libre Comercio entre México, Canadá y Estados Unidos, el TEMEC, y en particular el capítulo 19 trae una buena serie de principios que pueden ser favorables para el ecosistema digital. Traen limitación de responsabilidad de intermediarios, establecer el libre flujo de datos transfronterizos, la no obligación de poner instalaciones en ciertos países, y trae algunos otros temas muy de vanguardia que los invito a que veamos estos conceptos y que están aquí dentro del capítulo, porque me parece que pueden ser un buen marco regulatorio que se puede considerar un buen benchmark para poder también implementarlo en otros países y finalmente lograr lo que les comentaba, que es una coherencia global y regional en torno a la certeza jurídica que estamos buscando las empresas para operar.
Perfecto, gracias, Manuel. Regulación inteligente. Perfeito, muito obrigada. Bueno, ahora se nos metió el portugués. Ahí está, perfecto, muchas gracias. Decíamos, regulación inteligente requiere de procesos inteligentes, pero también de ciudadanos inteligentes involucrados en estos procesos. Y de manera frecuente, justamente la principal víctima de regulaciones onerosas es el usuario final. No importa si son multas millonarias, operadores o grandes consorcios tecnológicos, el que viene pagando los platos rotos en estos procesos regulatorios onerosos es el usuario final, ya sea por un servicio más caro, por un servicio deficiente o bien por la ausencia de opciones cuando establecen demasiadas barreras para la competencia. O peor aún, cuando se amenaza los propios derechos de los usuarios, de los ciudadanos. Dirijo entonces ahora la pregunta a Paula Martins. Desde la perspectiva del usuario final, ¿qué aspectos de Internet deberían mantenerse para que continúe siendo Internet la herramienta habilitadora de derechos? Adelante, Paula. Gracias, Oscar, por la pregunta y gracias a los organizadores del evento por la invitación. Como ya pueden perceber, yo voy a hablar en este lindo idioma inventado, que es el portuñol. Entonces les pido un poco de paciencia, pero bien, pasando a la pregunta. Me gustaría responderle en tres partes, digamos, tres comentarios. Con el foco en la necesidad de la regulación, después pasar al desafío que es regular y los temas mismos entonces de la regulación desde el punto de vista del usuario. Como ya se habló mucho aquí ahora en este panel, cuando la Internet nació, y por sus primeros años, la no regulación fue muy importante, fue un elemento importante para generar la apertura, la innovación, la cooperación que fueron importantes para crear la estructura, la arquitectura que tenemos hoy. Esa fue una época de muy positividad, de muy optimismo, ¿no? La visión general de la Internet como un espacio de intercambio democrático de ideas, de opiniones, de intercambio cultural, lingüístico, un espacio de comunicación, expresión, aprendizaje libres, en fin, un espacio abierto, democrático. Y si bien que aún, bueno, creemos efectivamente hoy que la Internet continúa teniendo un potencial increíble como habilitadora de derechos, y que tiene un rol en el desarrollo social y económico, la verdad es que hoy también ya podemos comprender mucho mejor los riesgos que también vienen con la Internet, los riesgos que la Internet facilita o realza. Entonces yo diría que este paradigma de regular, no regular, o este paradigma de no regular ya está un poco ultrapasado y que hoy en día tenemos que hacer frente a un otro contexto. Y algunos cambios centrales de este contexto que tenemos a los cuales tenemos que responder. Primero, que la Internet hoy es mucho más presente en nuestras vidas, tiene un alcance que toca las más variadas esferas, no solo de nuestra vida privada, pero de nuestra vida pública, y está mismo como embebida e influenciando nuestra vivencia cotidiana, mucho más que a unos 10, 15 años atrás. Entonces hubo una complejización del tipo de interacción que las personas tienen con las tecnologías digitales, y hay que responder a este contexto. Además, hoy tenemos una nueva configuración del mercado y de la economía alrededor de la Internet que exige una comprensión renovada de cuáles son los actores, su rol, su influencia. La verdad es que hoy este es un mercado gigantesco con actores también gigantescos que tienen una influencia que va mucho más allá de solo el mercado, tienen una influencia en nuestras sociedades que es muy grande. Y finalmente, una cosa que hay que reconocer en este progreso, en ese avance de la Internet, es que hoy la verdad de hecho, de facto, es que la Internet ya viene siendo regulada hace mucho en muchas pequeñas esferas, en capas distintas, además del ímpetu contemporáneo en estos días que estamos viendo de los estados que sí quieren moverse aún más en la regulación con resultados que no siempre son positivos para los usuarios, ¿no? Pero en paralelo a eso hay también el tema de que hay también una regulación que está siendo promovida por los actores de mercado mismo. Como se decía, hay una autorregulación, hay una definición de políticas, de reglas
que sí tienen impactos serios en todas las capas de la Internet y quizás son reglas que son adoptadas sin un criterio más democrático y participativo, y eso también hay que discutir. Por todo eso, entonces, creemos que hoy en día se pone mucho la pregunta regular o no regular, y que por fin esta es una falacia, ¿no? Es una pregunta que nos engaña porque simplifica una situación que es extremadamente compleja, que exige un debate más profundo, menos polarizado y menos superficial. Sabemos que no hay salidas cortas, fáciles frente al hecho de que la Internet tiene una multiplicidad de aristas, digamos. Entonces, hoy la pregunta ya no debería ser regular o no regular la Internet, sino qué tipo de regulación se necesita para mantener y reforzar la Internet que queremos, que yo diría es la Internet global, abierta, libre, descentralizada, a servicio de las personas y sus derechos. Pero me gustaría entonces pasar a un segundo punto, que es el desafío de llegar a esta regulación, ¿no? Porque no es fácil. El proceso regulatorio también es un tema complicado. Primero porque cuando hablamos de tecnologías, el tema en sí mismo es un poco excluyente. La gente tiene una dificultad de comprender cabalmente cómo funcionan las tecnologías y cuál es su impacto en sus vidas, para entonces participar de una discusión sobre cómo regular eso o no regular eso. Después, mismo cuando hablamos de los reguladores, de los legisladores, que sí, ellos tienen acceso a la asistencia técnica, a capacitación para mejor comprender esas tecnologías y su impacto. Lo que pasa es que tenemos el problema de la velocidad, ¿no? La velocidad con que caminan las cosas es tremenda, avanzan muy rápido, entonces cuando estamos al topo de una tecnología ya está obsoleta. Entonces no hay tiempo para comprender cómo nosotros todos como sociedad vamos a buscar soluciones, cómo vamos a acordar soluciones a los desafíos. Hoy en día un otro elemento de este contexto regulatorio es que hay mucha controversia cuando hablamos de regular la Internet, porque hay un miedo de que regulaciones vengan intencionalmente o no para limitar derechos, no para garantizar derechos. Yo diría que esta es una preocupación muy verdadera, muy real. Tenemos muchos ejemplos de eso, pero al mismo tiempo es una preocupación que es muy manipulada, también manipulada por distintos intereses políticos y económicos. Y entonces, bueno, todo eso para decir que cuando hablamos de regular la Internet, lo que necesitamos es crear un contexto de debate público plural, incluyente, que habilite realmente soluciones democráticas a partir del entendimiento de que la regulación ofrece un puerto seguro, ¿no?, para los distintos actores. Y lo que es importante, principalmente en nuestra región, es romper un poco la lógica que en gran medida ha primado, que es de adoptar legislación y regulación sin debate público amplio, de una manera acelerada para responder coyunturas o intereses específicos, sin un análisis profundo de las implicaciones técnicas de lo que se propone, sin pasar por el lente de los estándares de derechos humanos, de las garantías constitucionales. Entonces, desde el punto de vista del usuario, hay esta preocupación con un proceso democrático, ¿no?, de regulación para que se conozca bien los riesgos y oportunidades. Y ahí paso a un último, muy rápidamente, para hablar de los temas mismos, ¿no?, de la regulación desde el punto de vista del usuario que nos interesan. Y yo llamo la atención ahí que cuando se habla hoy en día en el debate público sobre regular la Internet, hay un enfoque muy grande en el tema de la moderación de contenidos online. Pero esa es una mirada muy limitada y nosotros planteamos que desde el punto de vista del usuario estamos hablando de una agenda muy comprensiva, muy amplia, que toca temas de desarrollo, de derechos humanos, y entonces que no tienen que ver solo con contenido. Entonces, para darles algunos ejemplos en relación al acceso, infraestructura, mercado, al usuario interesa, bueno, garantizar que la Internet continúe siendo una red de redes abiertas, globalmente conectada, estable, accesible, o sea, la no fragmentación de la Internet es importante para el usuario. Sobre ese último punto de la accesibilidad,
Para el usuario es importante también proveer un ambiente regulatorio orientado a la existencia o coexistencia, yo diría, de alternativas de acceso, ¿no? De alternativas a la conectividad, que se va más allá de solo las soluciones que promueven el sector privado, pero que se piense también el enfoque en el local, en la autodeterminación de las comunidades, como por ejemplo las redes comunitarias. Es urgente, además, promover medidas para frenar monopolios y oligopolios, para que no tengamos una dominación de los distintos mercados de servicios digitales que eleve a una ausencia de pluralismo, una ausencia de diversidad, de innovación y que resulte en una enorme concentración de poder, que como yo decía antes, va mucho más allá de las cuestiones de mercados y que incluso tiene impacto sobre la democracia. Después, claro, la parte más obvia, la navegación y contenido, una Internet libre, neutral, segura, con garantía de privacidad, protección de datos, libertad de expresión, pero también el tema de la seguridad digital, de la confianza digital, la protección de la criptografía y el venimiento, ¿no?, de la tecnología de vigilantismo o del vigilantismo directamente en las redes sociales. Después, dos últimos puntos, Oscar, y ahí termino. El tema de la rendición de cuentas también yo creo que es bien esencial para los usuarios. Es importante que se piense mecanismos de accountability por violaciones de derechos humanos, en especial por parte de las empresas, y eso tiene que empezar por el mínimo, con temas de transparencia sobre sus operaciones, procesos decisorios, pero también sobre la tecnología misma empleada. Y finalmente, un último tema central es el tema de la participación. Es importante empoderar al usuario y pensar una gobernanza de Internet que sea inclusiva y que sea basada en un modelo de múltiples partes interesadas. Y por ahora yo paro por aquí y quizás volvemos al final con un poco más de debate. Gracias, Oscar. Muchas gracias, Paula. Gracias a ti. Me quedo con uno de los comentarios que hacías donde nos comentas que esto es un falso dilema. No lo decías con estas palabras, pero así lo interpreto, que esto es un falso dilema. No es regular o no regular, sino que el desafío es mucho más complejo. Requerimos, sí, regulación, pero regulación inteligente cuando la tecnología madure. Y esta tiene que ser rápida y tenemos que cuidar muchos elementos. Entonces parecería ser un desafío mucho más complejo. Para eso le preguntamos a Brian Guzmán, en representación del el regulador en esta mesa. Él viene de Indotel, en representación de Julissa Cruz, quien se disculpó por problemas de agenda. Le preguntamos, dado que es evidente la necesidad en un mundo donde conviven modelos de negocio tan viejos, algunos incluso obsoletos, y por otro lado innovaciones tecnológicas que de manera apabullante aparecen, ¿es posible atender esos requerimientos de los que nos hablaba Paula y el resto de los participantes de la mesa? ¿Es posible que los reguladores se muevan a esa velocidad que requieren estas innovaciones tecnológicas? Sí, muchas gracias, Oscar. Para mí es un honor poder compartir con tan distinguidos panelistas y poder representar a la directora ejecutiva del Indotel. Como tú mencionas, se le presentó una situación, bueno, compromisos laborales que surgieron a último momento y bueno, estoy en representación acá del Indotel como regulador. Como todos sabemos, en respuesta a tu pregunta, como todos sabemos, estamos hablando del sector de las telecomunicaciones, un sector cada vez más dinámico, de gran impacto económico, social, de, sin duda, constante evolución tecnológica, de servicios innovadores, convergentes, indudablemente impulsados, como hemos visto, por el desarrollo del Internet. La masificación del uso de los servicios de telecomunicaciones, particularmente del servicio de Internet, ha mostrado un crecimiento exponencial en los últimos años y ha hecho necesario que como reguladores identifiquemos acciones y medidas para garantizar no solamente su desarrollo, sino también para proteger los derechos de los usuarios y que estos puedan tener un acceso de calidad y asequible, en un marco obviamente de competencia efectiva y sostenible. Ahora bien, para un mundo que se apoya cada vez más en el Internet como plataforma global de innovación que todos conocemos, los reguladores debemos estar constantemente revisando si la regulación existente es la más adecuada o si requiere ser actualizada. Lógicamente, cuando
cuidando siempre de no afectar o generar un impacto negativo con la misma, y de alguna manera ir dejando que las nuevas tecnologías y servicios innovadores se desarrollen, evaluando siempre la necesidad o no de intervenir como regulador en caso de ser necesario. Lograr que la regulación se mueva a la misma velocidad que las innovaciones tecnológicas es muy cuestionable y, por no decir, imposible. Probablemente la pregunta aquí debería de ser más bien si debemos ir a la misma velocidad, y creo que, como hemos visto, eso no es lo que queremos. Anteriormente, como tú bien mencionabas, Oscar, probablemente quizás sea lo más prudente o necesario de esperar a que los mercados de alguna manera u otra maduren y ver si si existen restricciones a la competencia, ver de qué manera podemos nosotros, si ya se ha alcanzado cierto nivel de madurez, entonces ya ver de qué manera intervenir. Regular con cierto delay o retardo, fomentando siempre la innovación, la competencia, pero siempre manteniéndonos vigilantes como reguladores para dictar, digamos, normativas y reglamentos solamente de ser necesario. Ahora bien, esta evolución de redes de nueva generación, convergencia tecnológica, innovación y desarrollo de Internet o protocolo IP han transformado las economías locales y regionales, haciendo posible la aparición de nuevos modelos de negocio, contenidos, soluciones, servicios o aplicaciones, como por ejemplo la que todos conocemos ahora, las OTT, over the top, que operan a nivel global, como el caso de Netflix, WhatsApp, revolucionando toda la industria TIC. Toda esta evolución ha traído consigo un cambio de paradigma tecnológico, nuevas oportunidades, crecimiento económico, pero también grandes desafíos regulatorios que dependen cada vez más de la existencia de ciertas normas y principios claves que deben prevalecer para garantizar la evolución y desarrollo de los servicios TIC, ¿por qué no la Internet?, de cara a garantizar un acceso abierto, seguro y neutral. Y aquí me gustaría citar dos ejemplos en base a principios, que lo hemos mencionado en este importante panel, tenido panelistas sobre el tema del principio de neutralidad tecnológica o regulación por servicios, y por qué no el principio de neutralidad de la red, por citar algunos ejemplos. Indotel, como órgano regulador, tiene la obligación de velar por una adecuada protección de los derechos de los usuarios de servicios de telecomunicaciones, y en los últimos años ha consolidado el empoderamiento de los usuarios y la protección de sus derechos, exigiendo calidad de servicio, continuidad, aplicación de créditos ante averías, libertad en el acceso y en el uso de equipos terminales de su elección, neutralidad de la red, como mencionaba, solución de controversias, y exigiendo una mayor transparencia de información, no solo de las condiciones y características de los planes a contratar, sino también exigiendo que sean transparentadas, publicadas las velocidades de los respectivos planes de servicios de Internet ofrecidos por los ISP o proveedores de servicios de Internet. Como por ejemplo señalando en el contrato de servicio la velocidad contratada, ofertada o velocidad promedio en el caso de servicios móviles. Y ha establecido claramente en normativas como la norma de calidad del servicio de acceso a telefonía, acceso a Internet. Indotel ha establecido claramente valores objetivos que deben de cumplir las prestadoras de servicios. Igualmente, el año pasado se dictó un reglamento general del servicio de acceso a Internet con el objetivo de, este contiene aspectos y principios básicos relacionados con la prestación de servicios de acceso a Internet, y su objetivo es establecer un marco normativo que reconozca y establezca los derechos de los usuarios del servicio de acceso a Internet y las obligaciones de estos con las prestadoras de servicios, así como los derechos y obligaciones que las prestadoras de servicio deben de tener concerniente a las condiciones de prestación del servicio. Vimos cómo la pandemia del COVID nos mostró el gran valor que tiene el acceso a Internet de banda ancha, exigiendo desafíos a la industria para una acelerada transformación digital, para garantizar el acceso a los servicios gubernamentales, educación en línea, servicios de salud, teletrabajo, el uso de las redes, el comercio electrónico, la comunicación y todos los demás servicios que sabemos que se encuentran disponibles en la red de redes, en el Internet. Y en este sentido, Indotel ha venido trabajando, estableciendo un marco de políticas regulatorias que garantice un entorno propicio
para el acceso a Internet bajo un esquema de regulación colaborativa, pero también dejando claramente definidos aspectos relevantes que garantizan la debida protección de los derechos de los consumidores. Por otro lado... Perdón, adelante. Si podemos ir concluyendo, Brian, para terminar a tiempo el panel. Perfecto. Voy a resumir brevemente. Como decía, la República Dominicana, desde la emisión del decreto 53920, ha declarado de alto interés nacional el derecho esencial de acceso universal a Internet de banda ancha, de última generación y el uso productivo de las tecnologías de la información y comunicación. Este decreto marca una hoja de ruta de políticas públicas que viene ejecutando el Indotel de cara a todo lo que tiene que ver con proyectos de desarrollo para cobertura universal de infraestructura de banda ancha, expansión de redes de acceso, expansión de redes de fibra óptica, backbone, y el despliegue de redes móviles de quinta generación o 5G. Y obviamente tomando en consideración el enfoque de calidad y asequibilidad del servicio. Y para esto se ha establecido un plan nacional de banda ancha. Obviamente las redes de tecnologías móviles siempre suelen ser la infraestructura más extendida para mercados emergentes de zonas remotas, y en ese sentido Indotel ha elaborado una agenda o plan para insertar las tecnologías móviles de quinta generación. Recientemente, en este mes de octubre, Indotel realizó ya una apertura de ofertas económicas y selección del espectro que utilizarán los frentes conforme al proceso de licitación para la quinta generación de servicios móviles. Finalmente, me gustaría finalizar diciendo que Internet, como vemos, es cada vez más necesario y fundamental, permitiendo el acceso a prácticamente todos los servicios de información, contenidos, servicios innovadores, comercio electrónico y servicios de comunicación, y el desarrollo socioeconómico de cualquier país. Para hacer esto una realidad, el acceso a Internet debe de ser para todos. Ahora bien, Internet debe operar de manera correcta como ecosistema o plataforma global de innovación. Debemos velar porque existan ciertos principios, junto con una arquitectura de red acordada entre múltiples partes interesadas, y revisando siempre si la regulación es la más adecuada, evitando generar un impacto negativo en el desarrollo del Internet. Gracias. Muchas gracias, Brian. Paso entonces la palabra a Rodrigo. ¿Cómo podemos ayudar las organizaciones de Internet, la comunidad técnica y en general todos los interesados a tomar decisiones de manera más sostenible? Rodrigo, ¿es posible introducir modelos de múltiples partes en estos procesos? Adelante, Rodrigo. Claro, Oscar, ¿qué tal? Buenos días, tardes a todas y a todos. Pues casi que telegráficamente, por cuestiones del tiempo, voy a dejar un par de ideas al respecto, Oscar. Bueno, primero, ¿no? El título sugerente de gobernar Internet y la falsa, ¿no? la aseveración que se hacía sobre si lo que se está diciendo es una falacia o no. Y aquí yo creo que hay que revisar ambos términos, ¿no? Tanto el término de regular, que quizás tenga sentido para algunos aspectos de algunas actividades o aplicaciones que pasan sobre Internet, ya lo mencionaban, cuestiones de privacidad, cuestiones de competencia, etcétera, donde a lo mejor regular sea la palabra adecuada, pero a lo mejor algunas otras en donde no resultaría regular la mejor palabra. Ahí tenemos otros conceptos como el de gobernanza, como el de elaboración de políticas, etcétera, que serían más adecuados. Por otro lado, Internet, ¿no? Hemos usado Internet indistintamente para referirnos a muchas otras cosas. En realidad hay que tratar de distinguir un poquito si estamos hablando de Internet en su nivel de infraestructura, si estamos hablando de Internet como plataforma, como protocolo, o si estamos hablando de un servicio que se preste sobre de él. Es importante hacer estas dos distinciones, desde luego, para actuar adecuadamente, ¿no? Regular ciertas partes del Internet no sería, digamos, el concepto adecuado. Ahora, desde la comunidad técnica tenemos experimentos y experiencias muy buenas de colaboración multi-stakeholder, por ahí alguien lo mencionaba, todos tenemos un pedazo de la responsabilidad, y esto no debe de verse solamente como un eslogan, ¿no? O sea, el operar en un esquema de múltiples partes interesadas no solamente es deseable, sino que es
necesario, ¿no? Es vital que se incluyan todas las perspectivas de todos los actores. También nos comentaba la importancia de escuchar a los usuarios y a la sociedad civil, pero también es importante que antes de tomar cualquier decisión de política pública que pueda dañar alguna apartado, alguna parte de Internet, pueda consultarse ampliamente sobre las distintas partes. Creo que dejo este mensaje, Oscar, justamente al filo de la hora. Gracias. Muchas gracias, Rodrigo, especialmente a ti por esta conclusión y exposición sintética. Gracias además porque lo haces en medio de tu propio evento en esta semana. Gracias a todos los panelistas. Jorge, Fernando, ya no tengo tiempo para conclusiones, así que te paso los micrófonos. Muchas gracias a todos nuevamente. Un abrazo.